Bueno, queridos hermanos de toda la comunidad de Yungay y también de los que nos ven a través del internet de youtubetv.cl, queremos saludarles a todos ustedes en un programa más a la luz de la palabra. Estamos muy agradecidos de Dios de podernos dar la oportunidad nuevamente de poder llegar hasta el lugar donde usted se encuentre. Si bien sabemos que hay muchos hermanos que ven nuestra programación de distintos países de Sudamérica como también de otros países, que ellos son bendecidos a través de esta programación y por eso damos gracias a Dios, porque sabemos que Dios nos está bendiciendo y está abriendo estas puertas de bendición para poder llegar hasta sus hogares y poder entregar lo que es la palabra del Señor. En esta hora me acompaña nuestro hermano Samuel Mella, que le vamos a dar el paso para que les pueda saludar. Bien, saludarle a todos los hermanos que hoy día nuevamente van a estar viendo este programa a la luz de la palabra, y para nosotros es grato de que usted nos siga en cada vez o cada programa que nosotros estamos emitiendo, y que estos programas puedan ser de mucha bendición en su vida, de restauración en su corazón, también en su familia, que la palabra que traemos hoy día, que nos convoca acá, pueda ser una bendición para su vida y pueda comprender también algunas cosas que a lo mejor tienen dudas, y que también cada día vaya creciendo espiritualmente junto a su familia. Así que le invito a que se quede, y gracias por siempre estarnos viendo y siguiendo, ya sea en el canal YouTube. Junto a nosotros también nos acompaña nuestro obispo pastor Bernardo de Leal Pérez, que es un privilegio maravilloso también el cual nos acompaña en esta hora. Que Dios les bendiga a todos los que nos están viendo, tanto acá en Yungay como también por el canal YouTube, en todo el mundo. Un saludo a todos los hermanos que a veces nos hacen algún comentario o nos hacen llegar también, que enviamos saludos a Noruega, Argentina y otras partes que siempre están pendientes de la subida de la programación. Y dice que en momentos muy difíciles ellos se han sentido muy acompañados con este gran aporte que hacen también nuestros amigos del canal BTV acá, tanto don Mariano como los camarógrafos que están con nosotros. Así que esperamos que Dios les bendiga a todos grandemente, y que lo que vamos a conversar, que es la continuación. La semana pasada tuvimos el tema del bautismo. Creo que el bautismo en agua, y dejamos pendiente por el tiempo lo que es el bautismo y lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles, en Hechos capítulo 1, tenemos la promesa del bautismo en el Espíritu. Y dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Aquí hay algo muy importante, que Jesús se apareció durante 40 días después de la resurrección, para dejar las pruebas. Y dice: y estando juntos les mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en Hechos capítulo 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuegos, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, el tema de hoy día es el bautismo del Espíritu Santo. Sí, bueno, retomemos un poquito el bautismo en agua que estuvimos conversando el programa anterior. Solamente quiero tomar esta parte, que muchas veces esta ceremonia o este ritual del bautismo en agua, muchas veces no se le da la importancia o
el significado que tiene este bautismo en agua. Y ese día yo dije que ese bautismo en agua, al ser bautizado en el nombre del Padre, que es la fuente de salvación, que bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, que es el conducto de la salvación, quien nos lleva hacia Dios, nos redime también a través de la muerte en el Calvario de la cruz, y por fin se dice y del Espíritu Santo, que es la gente que se aplica a la vida de Dios en el creyente. Entonces, el bautismo en agua tiene un trasfondo espiritual, tan como ahora vamos a conversar del bautismo del Espíritu Santo, en el cual realmente este bautismo del Espíritu Santo también, más que un trasfondo espiritual, es una vida en Cristo, es una vida en la cual nosotros, los que hemos recibido este Espíritu Santo, no nos permite a la verdad de separarnos, de apartarnos, de alejarnos, sino realmente buscar cada día más de Dios. También en esa ocasión yo hablé que el Antiguo Testamento, porque hay muchos que muchas veces dan contra el Antiguo Testamento, que no tiene ninguna base o quizás ninguna importancia espiritual, y se toma mucho el Nuevo Testamento, pero la Biblia completa, y a la iglesia, y me apego hasta la iglesia que usted vaya, la Biblia completa tiene un significado espiritual. Y en el Antiguo Pacto Dios instituyó la circuncisión y la Pascua como ordenanza para los judíos. Y en el Nuevo Pacto el Señor ahora, Jesucristo, sustituye la circuncisión por el bautismo, que también tiene un trasfondo muy espiritual, y la Pascua por la Santa Cena. Entonces cuando ahora sus discípulos estuvieron con Jesús y el momento que Él iba a partir, y Él se los dijo que iba a partir, Él le dijo: no os dejaré huérfano, le enviaré otro que es el Consolador. Amén. También en el anterior capítulo hablamos sobre la forma de ser bautizados. Muchas veces nosotros, cuando no creemos en el Señor, y está en un testimonio mío, era cuando yo era católica, a mí me bautizaron cuando era pequeña. Pero hay una diferencia, que cuando nos bautizan de niños, nosotros simplemente nos bautizan y no creemos a la palabra de Dios. Nadie nos habla y nosotros no nos arrepentimos. Pero cuando nosotros conocemos de Jesucristo a través de su palabra, de la buena noticia, y nos arrepentimos, nosotros somos salvos y damos un gran paso, que es lo más importante, la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo muy importante que antes de entrar, hablamos mucho nosotros de Pentecostés. Sucedió en Pentecostés. Tenemos que saber cuál es la importancia de todo lo que está asociado con Pentecostés. Debido a que la palabra Pentecostés se usa con tanta frecuencia, es más, nuestras iglesias a veces llevan el nombre pentecostal. Claro. ¿De dónde viene? Ayer resumíamos nosotros un tema referente a que a veces no he apegado a la Biblia tradiciones que son inspiración, sí, como vamos a ver más adelante, el Espíritu Santo, como la gloria a Dios, como el moño que empezaron a usar los primeros que fueron bautizados, que también después lo vamos a explicar en ese concepto, o el tipo de vestimenta. Pero el Pentecostés propiamente tal, como una experiencia espiritual, el Pentecostés en hebreo, que es Shavuot, que significa semana, era una de las 3 fiestas principales, fiestas del judaísmo. Y remontándose a Moisés, esta fiesta era originalmente una celebración agraria israelita de los primeros frutos. Eso era la fiesta del Pentecostés, donde ellos se reunían, ya que la fiesta de Pascua coincidía con el periodo de siembra, y el ciclo agrario natural permitía que los primeros cultivos estuvieran listos para la cosecha de Pentecostés. Y una porción del nuevo grano podría ser presentado junto con la ofrenda en el templo. Entonces era una fiesta donde se juntaba todo el pueblo de Israel, y entonces por el tiempo de Jesús un número de estas prácticas tradicionales se habían adherido a esta celebración, debido a que la economía en la tierra de Israel ya no estaba basada completamente en la agricultura. Eso hay que dejarlo claro. Estas tradiciones ya no se relacionaban directamente con los primeros frutos. Por ejemplo,
Los fariseos habían establecido el celebrar la entrega de la ley en la fiesta de Pentecostés, basado en su interpretación de Éxodo, capítulo 9, Éxodo 19, versículo 1, del que el evento del Sinaí ocurrió en esa específica época del año. En realidad, los rabinos judíos enseñaron que todas las naciones del mundo estaban presentes cuando Dios dio la ley en el monte Sinaí y escucharon las palabras que Dios habló en su propio idioma. Por otra parte, los esenios llegaron a entender que la fiesta del Pentecostés era una fiesta con un tiempo de renovación de un pacto, que es muy importante. Entonces, ¿por qué quiero dejar claro esto? Porque a veces hablamos mucho de Pentecostés que sucedió, ¿no? Hasta el día de hoy podemos ver que Dios escatológicamente fue dejando la fiesta de Pentecostés para que nosotros recordemos que ese día es una fiesta que viene del pueblo, como decía Samuelito, referente al bautismo, referente a la Pascua, que antiguamente la Biblia desde Génesis a Apocalipsis va marcando un hilo y va marcando algo tan importante que nos lleva a la redención, a la salvación por medio de Jesucristo. Entonces el Pentecostés era una fiesta agraria que se celebraba en ese momento y ese día Dios usó para poder cumplir la promesa del Espíritu Santo. Sí, no debemos olvidarnos que Pentecostés significan 50 días. Sí. Después de la cosecha venía lo que era la fiesta que usted menciona del grano. Y cuando Jesús ascendió a los cielos, le dijo a sus discípulos que ellos tenían que irse al aposento alto. Ese es el lugar que ellos estaban reunidos allí esperando y pasaron 50 días cuando baja ahora o viene el Espíritu Santo, que en Hechos capítulo 1, capítulo 2 lo relata muy bien en la Sagrada Escritura y lo que sucedió en aquel lugar. Amén. También mencionar que sí es muy importante recibir el bautismo del Espíritu Santo porque a través del Evangelio se vive por el Espíritu y no por la carne. Y por eso Jesucristo nos guió a nosotros que tenemos que pedir a nuestro Padre el poder maravilloso que es el Espíritu Santo. En Lucas capítulo 11, versículo 13 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se los piden? Es muy importante que hoy día el Espíritu Santo esté sobre nosotros y Amén. sobre la iglesia, como bien leía nuestra hermana Ingrid, y de que vaya tomando posición en nuestras vidas. En Juan capítulo 16, en el versículo 8, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, es decir, los que no creen en Jesucristo. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, el Espíritu Santo, cuando toma posesión de nuestras vidas, primero lo que hace es convencernos del pecado que hay en nosotros, del pecado que está en nuestra vida, de nosotros hacernos mirar hacia adentro y realmente vernos cómo somos como ser humano. Porque muchas veces nosotros como personas nos damos cuenta que estamos bien, ya, porque tenemos una buena familia, tenemos una buena posición económica, estamos bien, estamos en ese momento nos creemos muchas veces justos porque ayudamos al pobre, al necesitado. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos convence de pecado y nos convence de todo lo que nosotros estamos haciendo mal y error, entonces es ahí cuando nosotros nos miramos ahora como humanos, como personas y nos damos cuenta de que lo que ante Dios estábamos haciendo, lamentablemente, estaba en un error y cuando el Espíritu Santo toma nuestra vida en el momento que nosotros creímos, en el momento que recibimos a Cristo, en ese momento Él toma nuestra vida y nos hace ahora ser nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando viene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, Él nos saca del mundo y nos coloca ahora sobre la roca que es Cristo, y pasando de tiniebla pasamos a la luz y de muerte pasamos a vida. Y es muy importante, como decíamos, que el día en Pentecostés
porque sin duda el derramamiento del Espíritu Santo fue un día, un nuevo tipo de cosecha de los primeros frutos. La inauguración de una nueva ley del Espíritu, como está en Romanos 8, versículo 2, y una renovación del pacto y un tiempo cuando personas de todas las naciones bajo el cielo escucharon la palabra de Dios en su propia lengua. Pero hay algo muy importante, porque hablamos mucho de que nosotros tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nuestra iglesia solamente. Y dice acá que en el versículo 1 de Hechos 2 dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Creo que esta palabra en este tiempo es muy importante. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Es la continuación del tema que introdujo en Lucas 24, 53 y en Hechos 1, 4. Lucas enfatiza la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y lo va enfatizando de una manera tal que se cumple por la obra del Espíritu Santo. Y debido a que la obra del Espíritu Santo en la unidad va haciendo una marca propia en el Señor. Entonces creo que cuando hablamos estaban todos unánimes, juntos, creo que esa es una de las características propias de una iglesia que tiene el mover del Espíritu. Amén. Es muy importante, queridos hermanos, de que una iglesia, una congregación siempre esté unida, unánime, porque el Señor dice que cuando están todos reunidos, juntos y en armonía, dice el Señor que derrama bendición y vida eterna. Qué mejor que el Señor nos encuentre unidos a todos como congregación, como iglesia, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, y así el Señor podernos bautizar a través de su Espíritu Santo. Yo quiero un poquito retomar hacia atrás. Juan estaba predestinado ya para preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y él bautizaba, Juan, pero bautizaba a través del agua. Pero en su palabra dice en Mateo 3, versículo 11, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Ahí nos está hablando de que el que venía era nuestro Señor Jesucristo y él, a través de él, íbamos a ser bautizados a través del Espíritu Santo y fuego. Claro, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo en nuestra vida, y bien el pastor Bernardo hablaba de que estaban todos unánimes, estaba hablando de la unidad de aquel grupo y lo que hoy día necesitamos, pero antes de nosotros de estar, y este es un síntoma de cualquier cristiano que debemos nosotros, a la luz de la palabra, podernos nosotros autoexaminar. Cuando nosotros estamos en Cristo, dice que nosotros pensamos las cosas de Dios y los que andan conforme al Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Dice más, los que andan conforme a la carne piensan en las cosas de la carne. Y en Romanos capítulo 8, versículo 9 dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, aquí hay un síntoma muy importante para todos los que decimos, y me incluyo, que alabamos a Dios, que buscamos a Cristo, que bendecimos el nombre de Dios. Hay algo muy importante, cuando el Espíritu de Dios está morando en nosotros, crea la unidad, crea ese amor en nuestras vidas, porque dice que si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, aquí uno tiene que autoexaminarse, mirarse a sí mismo. Como cristiano, por los años que llevamos dentro de la iglesia, si realmente en mí está el Espíritu de Dios. Y si no está, yo le digo a usted, estimado hermano, persona que nos escucha en esta hora, poder pedir ahora que el Espíritu de Dios baje sobre nuestras vidas, repose sobre nuestras vidas, para que ahora pertenezcamos a Él y podamos ser de Él, porque el Espíritu de Dios tiene que morar en nosotros. Y agrego también que cuando está el Espíritu Santo, no significa eso que
va a haber danza, que va a haber profecía, que como muchas veces nosotros dentro de la iglesia hablamos de aquellos, sino que esos son dones que Dios ha dado al cuerpo de Cristo para que el cuerpo de Cristo vaya creciendo. Pero cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, se manifiestan los frutos del Espíritu, lo que habla Gálatas capítulo 5, versículo 22, está hablando allí. Entonces se manifiestan los frutos del Espíritu, que es amor, paz, benignidad, buen deseo a los hermanos. Entonces, es allí cuando se empieza a manifestar todo esto del Espíritu de Dios. Creo que es muy importante cuando nosotros hablamos, y se ha dicho, cuando hablamos del Espíritu Santo, a veces la gente dice, pero ellos fueron tomados por el Espíritu. ¿Qué Espíritu? ¿Ah? Buena pregunta. También hay personas que dicen, el Espíritu me habló, el Espíritu me habló. Yo siempre digo, somos espiritistas que a cada rato el Espíritu le habla. Y lo otro es muy importante saber. Acá lo primero que llama a una unidad. Quiero decirle que la palabra de Dios dice que uno puede hablar en lengua, puede profetizar, que son dones, pero si no tiene amor, de nada les sirve. Y cuando habla de unánimes, estaban juntos, la gente que no conoce a Dios se ocupa mucho un dicho que dice juntos pero no revueltos. Yo siempre digo, la Biblia nos llama a estar bien revueltos. Claro. Porque dice habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Y qué es lo que significa armonía? Estar bien revueltos. Entonces, cuando desciende ahora la manifestación del Espíritu, que tenemos que decir que era una promesa dada por Dios, por medio de Jesucristo a los discípulos. Quedaos en Jerusalén, no se muevan, hasta que no haya recibido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y le dice la palabra de Dios, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre cada uno. Entonces, el Espíritu Santo en nuestra vida es cuando desciende este poder directamente del Padre sobre cada uno de nosotros. Y lo primero que hace, provoca en nosotros, no que seamos mejores que otros, sino provoca, como decía hermano Samuel, hermana Ingrid, provoca arrepentimiento. El Espíritu Santo, cuando desciende con poder sobre nosotros, va provocando un arrepentimiento de las cosas malas que hacemos, arrepentimiento de nuestros pecados. Y esa es una de las cosas importantes que hace el Espíritu de nosotros. Desciende en forma con poder para provocar en nosotros ese arrepentimiento y nosotros sentirnos que sin la presencia de Dios por medio de su Espíritu no somos nada. Sí, lo que usted bien habla cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, es tan grande y tan maravilloso lo que Él hace para nosotros, es algo muy distinto, algo que nosotros no podemos medir. Porque muchas veces se ha contado que Dios ha llamado personas en la cárcel que han tenido un prontuario bastante complicado, han estado metidos en bastantes cosas de la justicia. Y cuando viene Cristo a través del Espíritu Santo, que viene el arrepentimiento de pecado, y después salen a la sociedad, se insertan, buscan una iglesia, siguen sirviendo a Dios, se encuentran muchas veces con hermanos policías dentro de la iglesia, que hemos escuchado. Y al último, dentro de un momento de esparcimiento de la iglesia, están jugando fútbol o cualquier deporte y un policía, podríamos decir con aquel antes que estaba en la cárcel, y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo produce un sello en nuestras vidas. Y en Efesios capítulo 4, en el versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y eso a nosotros nos debe importar mucho, de poder estar sellado por el Espíritu Santo para el día de nuestra redención, el día que Dios nos llame a su santa presencia, podamos nosotros realmente ser sellados con este poder divino que ha venido de parte de Dios para nuestras vidas, el cual cambia nuestra manera de ser, cambia nuestra actitud y trabaja muchas veces en nuestro carácter, trabaja en toda nuestra vida completa para ser buenos cristianos, buenos esposos, buenos padres.
Así es. También dice, ¿por qué es tan importante ser bautizado en el Espíritu Santo? Muchos se preguntan, y hay otras personas, algunas, que dicen que cuando uno es bautizado a través del Espíritu Santo, todos tienen que hablar en lengua. Un poco en ese tema, creo que una de las cosas principales es por qué es importante. Tenemos un caso bíblico, Pedro, que todos dicen que Pedro, algunos dicen el que tiene las llaves, otro que fue el primer papa. Pedro, primero que nada, era un hombre casado. La Biblia así lo dice, Jesús le sanó la suegra, ¿ah? Y eso lo va marcando a él en varios aspectos. Y llega el momento en que Pedro era un hombre de pescador, fue llamado dentro de los discípulos y él le prometía a Jesucristo fidelidad, pero Jesucristo le conocía su corazón, ¿ah? Y cuando él decía, muchas veces lo llevó a orar y cuando volvió lo pilló durmiendo. Y cuando él le dijo, no te voy a negar, le dijo, tú me negarás 3 veces. Pedro, como decimos nosotros vulgarmente, se creía muy aniñado, pero en el fondo Jesús lo conocía que era un niño, ¿ah? Espiritualmente. Y dentro de él, Pedro, sabemos que cuando estaban ahí calendando, se dice la palabra de Dios, dijeron, este es uno de los que andaba con Jesús. Y se arrancó. Es más, cuando Jesús tuvo que padecer en el Calvario, solamente uno de sus discípulos, Juan el Amado, y las mujeres estaban ahí. Los demás todos se esparcieron, porque sabía que después les podía corresponder a ellos. Cuando Jesús resucita, le dice a las mujeres que vayan y le avisen a los discípulos y dice, y a Pedro, no porque Pedro sea el mejor, sino porque Pedro estaba sufriendo lo que decimos nosotros hoy día, bullying de los otros. Y tú que dijiste que lo iba a acompañar, ¿y tú qué pasó? Estaba muy deprimido. Pero Jesús cuando le hace la promesa, le dice, quedaba en Jerusalén. Y vemos nosotros ahora en el libro de los Hechos, cuando Pedro recibe ahora el Espíritu Santo, Pedro es otro. Pedro junto a Juan cruzaban todos los días los portales del templo de la Hermosa, iban, ahí mismo estaba la misma persona que los veía todos los días, pero después que recibieron el Espíritu Santo se acercan a él y le dicen, no tengo oro ni plata, pero más lo que tengo te doy. Ahora tenían algo que ofrecer, tenían algo que entregar, no eran los mismos de antes. Decía, ahora tengo algo que ofrecer, no tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y sanan milagrosamente a un lisiado. Entonces cuando Pedro, después vemos más adelante, empieza a predicar, es importante, hay otro cambio, ahora viene la valentía, viene el temor y eso es lo que provoca en nosotros. Dentro de eso están dones que Dios nos va dando, diferentes, profecía, que también es un tema que podemos tocar, que a veces nosotros, los pastores, cometemos el error que decimos al hermano, él es profeta y él, si no está él, hoy día no está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, él va usando a niños, a jóvenes, a ancianos. Todos los días puede usar a alguien para profetizarnos a nosotros, pero la profecía mayor es la palabra de Dios. Sí, y con respecto a la misma pregunta, ese estigma, por decirlo de esa forma, que se ha creado dentro de la iglesia evangélica, que el que no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo. Y esto se ha tomado de aquí de Hechos capítulo 2 por una mala interpretación. Dice, y quiero leerlo en Hechos capítulo 2 del versículo 1, y dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Dice, como de fuego. No dice que eran de fuego. Es decir, el que vio aquello lo relacionó para poder entender que el Espíritu Santo bajó como lengua de fuego, asentándose sobre cada uno. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, porque hoy día es el tema que estamos conversando, y dice, y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Hay un punto
Y el versículo 5 dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Bueno, si sigue leyendo se va a encontrar con otra gente de aquel tiempo. Entonces, ¿qué pasó ahí? El Espíritu Santo dio diferentes dones de lengua para dirigirse a las personas que estaban reunidas en aquel momento, en aquel suceso que estaba pasando en aquel siglo, en el siglo I después de Jesucristo. Entonces fue una de las formas de poder hablar del Evangelio y llevar el Evangelio a otras lenguas, a otros continentes, a otras ciudades, porque muchos de aquellos que estaban allí, que no eran judíos ni pertenecían a Israel, fueron también bautizados con el Espíritu Santo al poder escuchar ahora que en ese momento la manifestación que se estaba ocurriendo en aquel lugar, entendieron lo que era el Evangelio y ellos pudieron ser transporte del Evangelio para llegar a sus ciudades o a lugares que ellos estaban. Entonces de ahí muchas veces el estigma que hay dentro de la iglesia de que si alguien tiene el Espíritu Santo tiene que hablar en lengua. Pero en cambio en Hechos capítulo 1 versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cambia todo el contexto que nosotros tenemos. Entonces el Espíritu Santo, una de las cosas que nos motiva es ser testigo, ya sea acá en la ciudad donde estamos o donde usted está. Entonces es una de las cosas que también el Espíritu Santo va trabajando en nuestra vida. Amén. Y también mencionarle un poquito cuál es el propósito del bautizo en el Espíritu Santo. Es uno, Dios nos da un nuevo corazón. Amén. Siendo bautizados por el Espíritu Santo, Dios transforma nuestra vida, transforma nuestro corazón. Él saca el corazón de piedra que teníamos anteriormente y Él pone un corazón de carne para poder sentir la presencia del Señor, para podernos arrepentir. Y otra cosa es también que hace una vida regenerada, que como decía anteriormente mi hermano Samuel, que Dios nos transforma nuestra vida, nos hace una nueva criatura. Y la capacitación para vivir una vida justa. Cuando nosotros no conocemos a Jesucristo y no tenemos a Dios en nuestras vidas, nosotros vivimos una vida desordenada. Pero cuando nos acercamos a Jesucristo, conocemos de su palabra, somos bautizados a través del agua y también bautizados del Espíritu Santo, nosotros tenemos la capacidad de poder vivir una vida justa y justa hacia los demás. Y creo que es importante un poco, volviendo atrás, lo que decía hermano Samuel, de que a veces lo dejamos como parte. El hermano no ha recibido el Espíritu Santo porque no habla en lenguas. Hemos establecido las lenguas oídas como idioma extranjero, como se presenta en Hechos capítulo 2, no se puede considerar como normativa porque este fue un evento único. Que eso es muy importante. Correcto. Bíblicamente fue un evento único. En otra parte, sin embargo, la lengua puede ser entendida a través del don de la interpretación de la lengua, que es diferente. Sí. Entonces, cuando nosotros vamos viendo en los problemas que se plantean en ese momento, tenemos que saber que la lista de nacionalidades que están en Hechos 2, del versículo 9 al versículo 11, contiene lugares en que el griego todavía no era el idioma hablado. Arabia, la que no fue conquistada por los romanos hasta después del tiempo del Nuevo Testamento, y lugares donde el griego nunca se convirtió en el idioma hablado. Partia, Media, Elam, Mesopotamia. El imperio parto fue el principal rival del imperio romano. Entonces, si algunas de estas personas hubiesen sido expuestas al idioma griego, debido al comercio no se describe aquí con alguna familiaridad que tiene un segundo idioma. Entonces, vuelvo a decir, es importante que fue un evento único que ocurrió. ¿Por qué? Porque Dios lo permitió. ¿Para qué? Para que las personas puedan entender lo que Él quería, que era transformación, como decía mi hermana Ingrid, cambio de vida, y poder por medio de esto sentir la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy importante en la vida de la iglesia actual. Es muy importante, pero tenemos que entender nosotros que el Espíritu Santo no lo manejamos nosotros. Viene directamente de Dios hacia nosotros y nos va produciendo cambio. El Espíritu Santo produce cambio de vida.
transformación. Y la gente, como decía hermano Samuel, va sintiendo ese cambio de personas que antes estaban llenos de odio, pero ahora va poniendo los frutos. Y para entender una persona que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, esa persona va dando fruto. Y el primer fruto es el amor. Amén. También el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas. Por eso voy a decir, en la tercera persona de la Trinidad, lo voy a decir que a lo mejor no es lo correcto, pero para poderlo ir entendiendo un poco más, esta persona o esta tercera persona de la Trinidad que trabaja, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, y lo primero que Él hace, nos enseña y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Es decir, Él va poniendo en nuestras vidas, nos va enseñando a través de la palabra de Dios. Porque un cristiano puede tener mucha oración, pero si no tiene la palabra, nunca va a poder sentir que el Espíritu Santo le pueda corregir. Porque el Espíritu Santo de la palabra que tenemos hoy día, ya la Biblia que usted tiene en su casa, de ahí toma para que hoy día nos pueda corregir y nos pueda enseñar. Y una de las cosas, Él nos guía a toda verdad, nos guía en todo aquello que nosotros vayamos a cometer un error. Él nos habla primeramente a nuestra vida cuando Él está habitando dentro de nosotros. También el Espíritu Santo nos da poder para testificar, lo que yo hablaba anteriormente, cuando seréis testigos en Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Nos da ese poder. Ese es un poder sobrenatural para testificar. Hay muchas personas, y a lo mejor usted es uno de ellos que hoy día nos está viendo, que dicen, pero si este vecino no tenía personalidad ni para decir buenos días, o muchas veces no tenía personalidad ni para dirigirse a alguien en la calle, era de un perfil muy bajo, y hoy día lo veo hablando en una esquina o predicando, no sé, en la plaza, o quizás lo encuentre en un hospital hablando de Cristo. Entonces usted se puede llamar la atención y dice, pero ¿de dónde saca palabras este hombre? ¿O de dónde sacó esa personalidad? Fue a estudiar a algún lado. Y es el poder del Espíritu Santo que nos capacita para que nosotros podamos realmente ir y predicar el Evangelio en todo el mundo y poder llevar esta palabra que realmente transforma la vida de cada uno de nosotros. Y también otra de las funciones, porque son muchas las funciones que trabaja el Espíritu Santo, es poder transformarnos a nosotros día tras día a la semejanza de Cristo, para que Dios ahora pueda cumplir el plan que tiene para mi vida como para la vida de cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para su vida. Dios tiene un propósito para su vida. Dios tiene algo para su vida. Pero usted tiene que dejar ahora que el Espíritu Santo more dentro de usted para que ese propósito, ese plan que Dios tiene en su vida pueda cumplirse a cabalidad. Amén. Y qué importante también saber y mencionar de que que el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo no es solo para ciertas personas, sino que el Espíritu Santo es para aquellos que creen, para aquellos que reconozcan a Jesucristo en su corazón. Y también, ya sea, el Espíritu Santo también es derramada a mujeres, a niños, ancianos, a hombres. En Joel capítulo 2, versículo 28 y 29 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Aquí claramente la palabra del Señor nos muestra que Dios derrama de su Espíritu Santo sin hacer excepción de persona. Creo que es muy importante lo que habla en Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice... Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Creo que es muy importante cuando dice para vosotros la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y todos los que el Señor llamare. ¿Qué significa esto? Que la promesa del bautismo del Espíritu Santo no fue solo para los que estaban presentes en el día de Pentecostés.
sino para todos los que creerían en Cristo. Y es algo muy importante es que Pedro en su discurso, cuando empieza a predicar después de la llenura del Espíritu Santo, empieza no a ensaltarse él, sino empieza a ensaltar el nombre de Cristo. Y empieza a hablar de Cristo y empieza a llamarlo en ese momento, en el suceso. El bautismo en el Espíritu con el poder que lo acompaña no fue un proceso que duró una vez en la historia de la iglesia y se va a seguir repitiendo. Es el derecho de nacimiento de todo creyente buscar, aguardar y experimentar el mismo bautizo en el Espíritu que se les prometió y se les dio a todos los creyentes. Y eso se hace en oración, en ayuno y pidiéndole ser llenos y tener esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas que, vuelvo a decir, va a poner en nosotros los frutos, que es paz, gozo, mansedumbre, benignidad. ¿Ah? Y podemos nombrar todos los frutos del Espíritu. Entonces, pero el primer fruto, vuelvo a decir, es amor. Y amor significa arrepentirse y significa saber perdonar. Porque si usted no perdona y no tiene amor, no puede decir que tiene el Espíritu Santo dentro de su vida. Lo dice la Biblia. Claro, cuando Él está en nuestras vidas es porque nosotros ahora caminamos en luz. Cuando el Espíritu Santo está en nuestros corazones, toda aquella, nuestra vida vieja pasada es olvidada. Nuestras costumbres que teníamos antiguamente o que estaban apegadas a nosotros son olvidadas, porque en Efesios capítulo 5 en el versículo 8 dice: porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy la luz del Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, es porque todo lo que nosotros tenemos que hacer tiene que ser agradable a Dios. ¿Quién puede producir eso en nuestras vidas? Solamente el Espíritu Santo. Por eso hoy día este tema es muy importante para la iglesia de hoy. Hoy día quizás queremos nosotros tener buenas relaciones, queremos quizás cambiar nuestras costumbres, quizás muchas veces queremos ser otra persona, pero lo somos por un tiempo, quizás por un par de días, pero después volvemos a lo mismo. Pero el Espíritu Santo, cuando está en nuestra vida, comienza a trabajar en nuestro carácter y comienza a quebrar la dureza de nuestro corazón. Porque lo viejo y todas las resistencias y barreras que habían en nuestra vida para que no creamos en lo que Cristo puede hacer en nosotros y que muchas veces nos separan de nuestro prójimo, nos van separando día tras día, por lo que decía el pastor Bernardo, por el enojo, los celos, muchas veces las contiendas que están siempre dentro de nosotros, nos separan de nuestros prójimos y muchas veces no nos dan el gozo para poder perdonar. No tenemos esa capacidad de poder perdonar a aquellas personas que realmente nos han hecho daño. Pero cuando viene el Espíritu Santo, hay una sanidad dentro de nuestra vida, de nuestra alma, donde allí se generan heridas muy profundas y Él viene sanando esas heridas y después sale esa capacidad de poder ir donde el familiar, donde el amigo, donde aquel que hemos ofendido. Tenemos esa fuerza, pero no porque seamos humanamente a lo mejor capacitados por algún curso, sino porque el Espíritu Santo nos capacita para poder ir y pedir ese perdón y poder estar en paz con aquellos que un día nos hicieron daño. Y eso solamente lo hace el bautismo del Espíritu Santo en nuestra vida. Y el Espíritu Santo es el que nos convence a nosotros también de pecado. Y qué maravilloso lo que comenta mi hermano Samuel, el cual el Espíritu Santo impone en nosotros la valentía, el poder amar, el poder perdonar, el poder perdonar a las personas que nos han ofendido. También dice que el bautismo del Espíritu Santo es el medio de ingreso al cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo nos enseña que otro de los propósitos fundamentales por el cual recibimos el bautismo del Espíritu Santo es el incorporarnos en la iglesia de Cristo. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos
se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y creo que es importante cuando nosotros estamos hablando del Espíritu Santo y el tema del hablar lengua, si nosotros nos vamos a la Biblia, podemos ver que el hablar en lengua es un don y no es para usarlo en la iglesia. Y si lo quiere usar, ore en lengua, pero es para nosotros, es para reedificación de nosotros. Porque en 1 Corintios 14, 28 dice que si nadie le entiende, tiene que ser, no hable, porque tiene que ser usado en edificación. Entonces, el poder recibir el Espíritu Santo en nosotros como iglesia, nosotros como pentecostales, sentimos y creemos que el Espíritu Santo es parte de nuestra esencia, es parte de nuestra vida. Pero vuelvo a decir, el tener el Espíritu Santo significa que nosotros somos personas que andamos con gozo. Somos personas que tenemos amor. Y al tener amor tenemos que saber perdonar hasta a los que nos ofenden. Entonces, no es solamente ir a la iglesia, porque aquí viene el tema principal en estos 3-4 minutos que nos están quedando, de ver, porque es bonito hablar del Espíritu Santo, pero ahora llevémoslo a la práctica en el último comentario que haremos cada uno de nosotros. No es ir a la iglesia, sentarnos en una banca y decir, yo pertenezco a tal congregación y yo recibí el Espíritu Santo. Anoche conversaba una persona cortita y me decía, desde que me llenó el Espíritu Santo en mi vida, yo he sido diferente. ¿Ah? Pero es ¿hasta cuándo? ¿Hasta que sale de la iglesia? ¿Se le termina el Espíritu en el camino? ¿O el Espíritu Santo sigue obrando y debiera obrar en la casa, en el trabajo y en todo lugar? Juan 14, 16 dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Entonces la respuesta a lo que usted, y como ya estamos terminando, siempre tiene que estar el Espíritu Santo en nuestra vida. No tan solo cuando yo voy a la iglesia, sino en mi trabajo, en la calle, donde yo vaya, tenemos que ser llenados. Y cuando sentimos que esta fuerza ya no está en nuestra vida, tenemos que, lo que usted, Pastor Bernardo, mencionaba, ir a la oración para que Él venga otra vez a nuestra vida, porque contristamos muchas veces al Espíritu Santo, un tema que no tocamos ahora, pero muchas veces lo contristamos por nuestra forma que vivimos, por nuestra forma que actuamos muchas veces, pero debemos pedirle cada día que Él permanezca en nuestra vida para que esté en todas las circunstancias de nuestra vida, en nuestros problemas más grandes, económicos, problemas de enfermedad, pueda estar este Espíritu Santo dominando nuestra vida. ¿Para qué? Para que de eso nosotros salgamos airosos con gozo. Y ese es un mensaje que hoy día yo le entrego a usted, estimada persona, amigo que nos escucha en esta hora. Siempre pida de que el Espíritu Santo permanezca en su vida para que usted salga gozoso, airoso y lleno de alegría de que de esa prueba solamente fue para que Dios viera cuánto usted podía confiar en Él. Amén. Y también, queridos hermanos, como bien anteriormente decía mi hermano Samuel, qué maravilloso es tener el Espíritu Santo, y es el que nos da el amor, la paciencia, el gozo, la paz. Y también el Espíritu Santo es el que nos guía a poder sobrellevar todas las enfermedades, las dificultades grandes que muchas veces se nos presentan en nuestras vidas. Nosotros nunca tenemos que apartarnos de Dios y del Espíritu Santo, pedirle siempre que Él nos aumente de su Espíritu Santo, nos aumente la fe para poder salir adelante y poder reflejar de nosotros el amor de Cristo y ser la luz en el lugar donde Él nos ha puesto, en el trabajo, en el hogar, con los vecinos, ser verdaderamente mostrarnos como hijos de Dios. Y para dejar el último minuto un poco de, podemos decir, polémica, cuando en 1909 se habla mucho de que se recibió el Espíritu Santo, Huber estaba en la iglesia metodista episcopal. Y quien recibió el Espíritu Santo fueron los hermanos de la iglesia metodista episcopal. Y luego de un proceso, él se pide a él que lo separan y él forma luego la iglesia metodista. Y en el año 1933 se forma la iglesia evangélica pentecostal, producto de 3 pastores que fueron expulsados, más 9, formaron 11, y se forma junto a Huber, forman una nueva iglesia.
Esto está en Chile Pentecostal, que es una revista. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando fue recibido el bautismo del Espíritu Santo, las primeras mujeres que se convirtieron trabajaban en burdeles. Y ellas, al llegar, una de ellas tiene un sueño y sueña que tiene que peinarse de esa manera. Y al peinarse de esa manera se hace un moño. Llega y peina a las otras hermanas y de ahí empiezan a que todos los pentecostales con su moñito que se conocía anteriormente. Pero no es porque esté en la Biblia, porque el otro día una hermana me decía, bíblicamente dice que teníamos que peinarnos con moño. ¿Con moño o sin moño? Si no, usted no tiene amor y no ha recibido el Espíritu Santo, no va a llegar al cielo. ¿Ah? La otra, muy importante, la gloria a Dios. Un hermano que estaba en un proceso en el suelo, recibiendo una manifestación del Espíritu, él termina diciendo gloria a Dios, y de ahí se instaura en la iglesia pentecostal que nosotros usamos el gloria a Dios. Son situaciones, pero que no son bíblicas, sino que se han ido imponiendo. Entonces, la iglesia que da gloria a Dios, da gloria a Dios. Pero hay otra iglesia que dice un aplauso y también lo pueden hacer. Y hay otra iglesia que dice la alabanza a Dios y también lo puede hacer. Con esto quiero decir que a veces vamos creando formulismos que no están en la Biblia y creemos que si nosotros no lo hacemos, en la otra iglesia se va para el infierno o se va a otra parte, que será otro tema. Creo que nos vamos a ver en el próximo capítulo, donde vamos a hablar un tema muy importante, que es la muerte. Que Dios les bendiga.